Los espíritus no respetan ni tiempo ni espacio, y eso lo va a comprobar la historia que les voy a compartir el día de hoy. Este era un joven que había estado buscando trabajo por varios días, hasta que en una ocasión, pasando por una calle, se dio cuenta que habían inaugurado una tienda de ropas y que esta estaba ubicada en una parte, digamos, del centro histórico de esa ciudad, es decir, la parte central, la parte más antigua, y en ese edificio habían remodelado todo, se veía conservando lo que era, digamos, la parte arquitectónica de la construcción, y toda la parte interna es la que había sido remodelada para verse un poco mejor, porque obviamente iban a vender moda, iban a vender ropa. Él llegó, pidió el trabajo, le dijeron que sí, que sin ningún problema podía trabajar, y empezó a correr esta historia que podría tratarse de algo normal, como alguien que va a pedir trabajo. Resulta que a los pocos días de haber empezado a trabajar allá, le tocó estar en el turno de la noche junto con una compañera. Entonces, en esa ocasión, justamente cuando ya iban a cerrar, eran cerca de las 9, 10 de la noche, escucharon que del área del almacén, donde ellos guardaban las cajas con los productos, empezaron a escuchar cómo una mujer estaba pidiendo ayuda. Entonces ellos primero pensaron que se había quedado algún cliente allá adentro, así que fueron rápidamente, abrieron y no había nadie. Se fueron al área del baño y no había nadie, y se quedaron pues preguntándose, porque ellos habían escuchado esa voz. De nueva cuenta ya empezaron a cerrar, a guardar todo, y escucharon la voz de nuevo. Entonces se quedaron preguntando de dónde venía esa voz, tal vez de un edificio de a un lado o de dónde. Sin embargo, pues todo estaba cerrado, todos los edificios ya estaban cerrados, pero pues ellos se quedaron con el pendiente de saber de dónde venía esa voz. Se fueron a su casa, y al día siguiente, cuando regresaron a trabajar, de nueva cuenta les tocaba el turno de la noche, y cuando hicieron el cambio, cuando ellos llegaron, le empezaron a compartir a sus compañeros lo que había pasado. Entonces algunos de sus compañeros comentaron que ellos ya habían escuchado esa voz de una mujer pidiendo ayuda, y no se trataba de un hecho aislado, sino que ya varios lo habían escuchado. Empezaron a platicar y correr los rumores, como muchas veces pasa en los trabajos, en los edificios, que la gente o los trabajadores empiezan a rumorar acerca de alguna cosa extraña que les haya pasado. Entonces platicaron con el encargado de la tienda y le dijeron qué es lo que estaba ocurriendo. Él no les creyó, obviamente, pues como siempre dicen, algunas veces el tema de paranormal se trata simplemente de un rollo, como dicen unos, entre comillas, pero él se quedó al cierre y escuchó claramente cómo una voz salía de algún lugar, y ellos no sabían de dónde. Entonces trataron de buscar respuestas, y platicando de este rumor que ya estaba ocurriendo entre los empleados, una de las personas que vivía todavía en los edificios antiguos de allá, como bien pasa, algunos de los edificios todavía vive algún abuelito o alguien por allá, y les contó lo que había ocurrido en ese lugar. Resulta que en ese lugar donde estaba el almacén, originalmente era el cuarto de uno de los integrantes de la familia, que eran los dueños originales, y resulta que en ese sitio la familia se había ido de fiesta, habían tenido un evento, y se había quedado solamente un integrante, y que en ese sitio, en ese cuarto donde ese integrante estaba durmiendo, había entrado una persona a llevarse las cosas, pero no sabía que había alguien en la casa. Y cuando fue descubierto, cuando él escuchó que había alguien, lo que hizo es que fue en el cuarto y le arrancó la existencia en ese sitio. Todo esto no pasó en el momento, simplemente lo hirió, por decirlo así, y pasó varias horas hasta que regresó la familia y lo encontraron tirado en el cuarto, con todo el ambiente que ustedes se imaginan, y según el reporte dicen que tardó varias horas en dejar de existir, porque solamente había sido herido
Y dicen que ese sufrimiento y ese dolor que estuvo viviendo durante ese tiempo es el que hizo que ese espíritu no pudiera descansar. A pesar de que se hicieron todos los funerales y todo normal, ese espíritu quedó arraigado a ese sitio y aún pide ayuda pensando que se trata de que está vivo y que alguien lo puede ayudar a regresar a la vida. Este tipo de fenómenos se dan y con ello las personas, como sucedió con estos muchachos, se espantan porque piensan que se trata de algo malo que está ocurriendo en ese sitio, cuando en realidad es un espíritu que necesita ayuda. Hay muchas versiones en las cuales dicen de cosas que se pueden hacer para que trascienda, aunque en realidad muchas veces no es tan fácil, porque el arrancarlo de esa manera tan abrupta de la vida es lo que genera que se siga manifestando. Probablemente hasta el día de hoy, en una de esas tiendas que tal vez tú hayas ido a comprar, sea ese sitio o uno de esos lugares que contienen sus propios fantasmas. Me gustaría que tú me cuentes si en alguna ocasión has escuchado algún relato o alguna experiencia de este tipo, pues obviamente va a ser más que bienvenido para compartirlo en este espacio. Te agradezco que le des like y que compartas este video para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias a todos aquellos que se están agregando a seguirme en esta plataforma, porque eso me ayuda para seguir creciendo y seguir compartiendo más historias. Recuerden, todas las redes sociales están como Omar Villasís Oficial, y como cada ocasión le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.